Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con una guía muy deseada los últimos días, sobre todo en la comunidad de Telegram, a la cual os invito a todos los que estéis viendo este vídeo, que aún no estéis en ella y que además sabéis que os da acceso a nuestro repositorio de contenidos. Bueno, pues particular nuestro, donde encontraréis multitud de ayudas para VR mods, para programas de streaming PSVR, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí los últimos días hemos estado debatiendo, comentando sobre ALVR, que es un programa de streaming PSVR que, bueno, para algunos puede resultar nuevo, para mí particularmente no, porque de hecho este programa se está desarrollando más o menos desde que empezó a desarrollarse Virtual Desktop, y estamos hablando mucho antes incluso que las MetaQuest 2. Por tanto, pues es un programa que tiene ya un desarrollo bastante amplio y que, sin embargo, a día de hoy es cuando alcanza su máximo esplendor, y es por lo que, una vez testeado y experimentado a fondo, lo traigo al canal, porque realmente es una aplicación, como digo en el título de este vídeo, es la joya escondida o la joya oculta del stream PSVR, por aquello de que no se le está dando tanta publicidad. Es un proyecto libre, por otro lado, es decir, no es como Virtual Desktop, por ejemplo, que sabéis que es de pago. Es libre y además, pues implementa una serie de mejoras definitivas para obtener una experiencia stream PSVR o PSVR en nuestros visores Pico 4, también MetaQuest 2 o MetaQuest Pro. Pero yo concretamente, como sabéis que suelo hacer, esta guía está más indicada para Pico 4. Sin embargo, si yo no estoy mal informado, debería funcionar perfectamente también en MetaQuest 2, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué versión vamos a utilizar nosotros de ALVR? Pues nosotros vamos a utilizar lo que se llama Nightly, que las Nightly de cualquier desarrollo, de cualquier proyecto, son versiones que no son oficiales, pero que se pueden usar. Pueden tener, algún tipo de inestabilidad en un momento dado, pero suelen ser bastante funcionales. Y es la que nosotros vamos a usar, entre otras cosas, porque es la única, de momento, oficialmente no hay un soporte para Pico 4, pero en esta versión Nightly sí funciona perfectamente en Pico 4, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar con el tutorial en sí, ¿qué nos aporta? ¿Por qué le doy yo tanta importancia? En la comunidad le he dado mucha importancia y he dejado mensajes muy positivos sobre este ALVR. ¿Qué es lo que nos aporta que no tiene, por ejemplo, Virtual Desktop o Streaming Assistant o Airlink? Bueno, hay que decir que tiene, por ejemplo, el famoso SSW incorporado, aunque yo personalmente no he visto ninguna opción concreta donde activarla o desactivarla, con lo cual imagino que debe estar, digamos así, incorporada por defecto como algo interno de la aplicación, que no da opción a que la activemos o no. Por otro lado, la otra cuestión, o otra de las cuestiones que incorpora, muy importante, yo voy a decir esta primera que he dicho y dos más que son cruciales, aunque tiene pequeños detallitos más que comentaremos ahora en la guía. La segunda, para mí muy importante y trascendental, es la opción de incorporar de forma nativa en el streamer, la opción de Physics Foveated Rendering, que es para que nos entendamos, sería como el eye tracking, pero a nivel de software. Estaría realizada a nivel de software, o en este caso utilizando también la potencia de nuestra GPU, de la 3080, 3070, etcétera. Por cierto, esta guía, como es lógico, al tener yo una 3080, está indicada para una 3080, aunque comentaré algunos matices para poder usarlo en otras tarjetas gráficas, que creo yo que con esos matices debería funcionar. Bueno, pues el Physics Foveated Rendering o Eye Tracking vía software está incorporado en este programa, en esta aplicación, de forma nativa. Se puede activar o desactivar, pero se estaría aplicando de forma nativa y sería válida para cualquier juego que pongamos. ¿Esto qué es lo que nos va a proporcionar fundamentalmente? Pues nos va a proporcionar una mayor fluidez y un mayor rendimiento de los juegos en VR. ¿Y por qué?
Pues muy sencillo, ya sabéis que el eye tracking que hemos comentado en alguna ocasión vía hardware, que bueno, que deseamos que las MetaQuest 3 trajeran. Bueno, pues ese eye tracking lo que nos permite es que se renderice a la máxima resolución aquel lugar donde estamos mirando nosotros, y lo que va estando en nuestras periferias va renderizándose a una resolución mucho menor. Pues este Physics Foveated Rendering pues va a provocar esto precisamente, pero vía software, pero haciendo uso de nuestra GPU. Pues lo que va a permitir es precisamente que se renderice una extraordinaria resolución lo que estamos mirando, y por ejemplo todo lo que tenemos a nuestra espalda o a los lados que no están en nuestro campo de visión no se está renderizando a buena calidad. ¿Esto qué es lo que va a redundar? Pues en que tengamos un mejor rendimiento, una mejor fluidez en todos los juegos, y además que la resolución que vamos a apreciar en aquella parte en la que estamos mirando será extremadamente alta, con lo cual vamos a estar aprovechando la resolución que estemos aplicando en cada momento, como veremos en la guía, en su máximo esplendor. Y la otra cuestión vital y trascendental por la cual para mí casi este programa LVR a día de hoy va a ser mi programa de streaming PSVR de cabecera, bueno, pues la otra cuestión sería el tema de que tiene una opción, yo no sé si llamarlo filtro, pero una opción que ya veremos ahora en la guía, que nos va a permitir reducir al mínimo exponente y casi eliminar el ruido de compresión, muy típico cuando usamos Stream PSVR en vía Wi-Fi. Seguro que muchos de nosotros, especialmente los amantes de los simuladores, se han quejado mucho de que con Wi-Fi, cuando vemos a lo lejos sobre todo, pues conforme más lejos miramos, más se emborrona la imagen, porque hay lo que se llama ruido de compresión. Ese ruido de compresión viene dado por el hecho de que a la hora de transmitir la información, codificarla, transmitirla a través de la Wi-Fi y descodificarla en el visor, se genera ese ruido. Pues este programa trae un filtro o una opción que reduce al mínimo exponente, y yo me atrevería a decir que elimina por completo el ruido de compresión, con lo cual junto con este Physics Foveated Rendering vamos a tener la imagen, al menos a mi juicio, más nítida, más clara y más incluso cuando hablo de nitidez me refiero mirando a lo lejos, se aprecia especialmente en los simuladores para aquellos que lo quieran probar. Es realmente un cambio brutal lo que se produce con este programa, y en referencia a otros como Virtual Desktop, por ejemplo, con estas dos incorporaciones del Physics Foveated Rendering y también de lo que es este filtro para el ruido de compresión. Yo, por supuesto, la guía que os voy a comentar a continuación está dirigida a jugar vía Wi-Fi. Ya sabéis que yo no soy muy amante de los cables, pero quiero decir que el programa tiene una opción un poco más engorrosa de jugarlo con cable y obtener grandes resultados también. Pero yo personalmente quizá más adelante pueda traer una guía sobre eso, pero de todas formas os animo a que si queréis usar el cable en la comunidad Carolingo, creo que es Carokingo, o bueno, Jorge, para que me entienda, un usuario también otros usuarios lo han hablado sobre ello, pero este especialmente nos ha sacado un texto dentro de lo que es nuestra comunidad, en la cual nos desarrolla cómo jugar con este ALVR mediante cable, aunque a mí, ya digo, dado los resultados que yo al menos he obtenido, me parece innecesario, pero bueno, el que quiera, pues que sepa que tiene la opción. Por otro lado, bueno, pues simplemente deciros eso, que la guía va a estar o será enfocada a una 3080, a temas Wi-Fi y bueno, pues sacarle todo el rendimiento a estas opciones que comento, al Physics Foveated Rendering, a este filtro para evitar el ruido de compresión propio de la Wi-Fi,
Y bueno, pues yo creo que sin más dilación, si hay que comentar algo más, lo iremos comentando sobre la marcha. Vamos a empezar con la guía en sí, una vez hecho un poco una introducción de este ALVR, que habrá muchos usuarios que ni siquiera conozcan ni hayan oído hablar nunca sobre él. Bien, ¿cómo empezamos? Pues empezamos como lo hacemos siempre, yéndonos a nuestro repositorio, que ya sabéis que está en nuestra comunidad de Telegram. Y aquí tenemos el grupo principal de nuestra comunidad. Os animo a que, lógicamente, os unáis y disfrutéis de todo lo que se comenta. Nos ayudamos, interactuamos, nos alegramos de los éxitos, nos entristecemos con los fracasos, entre comillas, pero se disfruta mucho el poder estar interactuando con otros usuarios amantes de la VR día tras día. Por tanto, animaros y participad, sobre todo si os incorporáis. Os animo a que participéis, a que seáis activos siempre que podáis. Bueno, por otro lado, tenemos dentro de lo que es la comunidad, tenemos este grupo. Quieres usar nuestro repositorio, si entramos ahí, tendremos el link a nuestro repositorio. Una vez que le hemos dado al link, entramos aquí en este otro grupo que se os activará y tenemos una serie de apartados. Concretamente nos iremos al repositorio de Pico 4, puesto que la guía es especialmente dedicada a Pico 4. Y aquí tendremos el contenido que nos tendremos que descargar para empezar a funcionar con ALVR. Aquí tenéis el pack, lo descargáis como siempre, ya sea dándole a la flechita o botón derecho, guardar como, y elegimos dónde lo queremos guardar. Y bueno, pues una vez que lo hemos descargado, ya la parte del repositorio ya no lo tendríamos que usar. Importante, lo voy a comentar también, ya que estoy aquí. Vamos a tener que utilizar dentro del visor Pico 4 SideQuest. Por tanto, es importante también que sigáis la guía de SideQuest, que es muy sencilla, y lo instaléis si no lo habéis instalado ya en vuestras Pico 4, ¿de acuerdo? Porque del lado de las Pico 4 lo vamos a tener que utilizar. Por tanto, aquí tenéis el fichero de SideQuest y la guía la tenéis aquí en guía ReverQuest, la buscáis y en algún sitio, en algún lugar tiene que estar. Aquí la tenéis, la guía de SideQuest con su vídeo, también lo tenéis en el canal de YouTube, por supuesto. Por tanto, esto es imprescindible, bueno, es bastante recomendable para poder usar lo que es este ALVR en nuestras Pico 4, así que os recomiendo también que lo instaléis. Bien, dicho esto, pues ya aquí no tenemos nada más que hacer. Tendríamos el pack descargado, aquí lo tengo yo, y ya lo he descomprimido yo aquí. Lo descomprimís y lo tengo yo aquí. Os voy a enseñar lo que hay dentro. Tenemos Revive ALVR, esta es una versión no pública de Revive que he sacado yo del grupo Discord del creador de este programa, ya sabéis, para jugar juegos de Oculus Rift pues en cualquier visor. Pues yo os recomiendo que instaléis esta versión porque es una versión bastante optimizada, y por ejemplo hay juegos como The Climb, que si bien sigue siendo difícilmente jugable porque es un juego que no se juega fácilmente, tiembla mucho la imagen y eso, ¿no? Pero no es por culpa de ALVR o de Virtual Desktop, es por culpa de que la simulación que hace no es del todo efectiva. Pero con esta versión se estabiliza todo bastante y se puede jugar bastante bien dentro de lo que cabe. Por tanto, os recomiendo que la instaléis. Esta es la última versión de Visual C++, aquí lo tenéis, Microsoft Visual C++ 2015-2022. Lo instaléis en vuestro ordenador para asegurarnos que tengáis la última versión disponible en el mismo. Probablemente os pida reiniciar el ordenador una vez que lo hagáis. Yo ya lo tengo instalado, tanto esto como esto. Y por último tenemos aquí el LVR Streamer Nightly, la versión del 28 de abril, que es la que he utilizado yo para esta guía. Tened en cuenta que la Nightly se va actualizando cada día. Yo recomiendo que, por ejemplo, una vez a la semana os vayáis a una página que os voy a dejar yo en la descripción de este vídeo, o bien simplemente ponéis ALVR espacio Nightly, como está escrito aquí, en Google, y vais directamente a esa página y os bajáis la última versión. En todo caso, con esta ya todo va funcionalmente bien, pero que sepáis que la aplicación se va actualizando a diario, se actualiza a diario. Por otro lado,
el tema de la versión oficial. Podéis preguntaros, oye, ¿y la versión oficial de ALVR no funciona? Para MetaQuest 2 sí, pero para Pico 4 no funciona. Por otro lado, yo prefiero incluso la Nightly porque nos da muchas más opciones, que es otra de las grandes cosas de la gran desventaja y ventaja a la vez, es que nos da unas posibilidades de configuración infinitas. Sin embargo, la versión normal, la versión oficial, no tiene tantas opciones, está mucho más recortada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por tanto, yo os recomiendo que uséis la Nightly. Bien, una vez que ya hemos instalado Revive, la última versión, hemos instalado el último Visual C++ y demás para que ALVR funcione perfectamente, entramos aquí. Como digo, ahora vamos a ver todo lo que se refiere a la parte del ordenador y ya después veremos todo lo que se refiere a la parte de Pico 4, que tampoco es mucho, es bastante sencillo. Entonces, este alvr-dashboard.exe le damos un doble clic, esperamos a que se cargue. Aquí lo tenemos, y aquí tenemos la pantalla principal de del streamer. De la parte streamer tendremos el cliente, que es el que instalaremos en las Pico 4, que lo veremos después, y aquí tenemos el streamer, ¿de acuerdo? Bueno, hay cuando lo instaléis por primera vez, esta línea de aquí que tengo yo no os va a aparecer. Os va a aparecer cuando instaléis el cliente en Pico 4 o en las MetaQuest 2, y entonces os aparecerá aquí en nuevos clientes. Lo tenemos que ejecutar primero. La forma de hacerlo será ejecutar primero el cliente, las Pico 4, que ahora os diré después cómo se hace, y a continuación ejecutamos este. Lo probable que va a ocurrir es que aquí en el apartado nuevos clientes aparecerá algo así como lo que tenéis aquí abajo, y aquí un botoncito que pone Trust, que en inglés es confiar. Entonces le damos al botón Trust y pasará la IP, nuestra IP o nuestro cliente pasará aquí abajo a Trusted Clients, y ya no tendremos que hacer nada más. También los podemos añadir manualmente, pero yo he comprobado que da ciertos problemas. Es mejor que lo hagamos de forma automática. Por tanto, cuando entréis, como yo os comentaré luego, en el cliente en las Pico 4, os saldrá, vuelvo a repetir, la primera vez aquí Trust junto con vuestra IP y demás, le dais y os aparecerá aquí abajo. Y una vez que aparezca aquí abajo es que ya está todo correcto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir comentando las distintas opciones y después os comento cómo lanzar el SteamVR para que os lo case siempre, o casi siempre. Es raro que no os lo pille de esta manera. Bien, vamos a ir primero, aunque no vayamos en orden, vamos a ir aquí, porque este es una parte muy importante, Installation. Le damos aquí, primera cosa que hay que hacer, añadir Firewall Rules. Le dais una pulsación, os dirá, ¿quieres permitir? Le decís que sí, y ya ha metido las reglas de permisión o de dar permisos al firewall que tengáis en vuestro ordenador para que no os bloquee el programa y para que funcione correctamente, como es lógico. Bien, aquí tenemos, como veis, drivers registrados. Esto es muy importante y por esta cuestión es por lo que habrá usuarios que me han comentado, por ejemplo Jordi Ponsela creo que es, que cuando intentaba entrar a la ALVR pues le salía que tenía que configurar la habitación y ese tipo de cosas, o que no le engancha bien el SteamVR. Esto tardé en encontrarlo y en averiguarlo, pero es muy importante. Drivers registrados, pues vamos a decir registrar ALVR driver, y veis que yo, como este que tengo yo aquí, que está aquí abajo, es de otra carpeta donde yo he estado haciendo los testeos, pero como aquí lo he arrancado desde una carpeta diferente, desde lo que es el pack, se me ha añadido uno nuevo. Y fijaros qué curioso, que tenemos aquí añadido uno de Streaming Assistant. ¿Qué significa esto? Que con el ALVR no solo podemos usar
el propio driver de ALVR, que es el recomendable por supuesto, sino que podemos utilizar también el de Streaming Assistant e incluso el de Virtual Desktop. Si yo ejecutara Virtual Desktop, a ver si no me deja por mentiroso, lo que es el streamer probablemente se me añada ahí, o por lo menos eso creo. Estoy ejecutándolo, a ver si se me ha añadido. No se me ha añadido. A ver si le doy a registrar, si me hace... Fijaros, aquí lo tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a cerrar el Virtual Desktop. Quiere decir que con el mismo programa ALVR podemos usar el driver VR que nos proporciona Virtual Desktop, Streaming Assistant o el propio de ALVR, lo cual quiere decir que, hombre, lógicamente tendremos que usar uno cada vez. Si usamos todos a la vez, el programa se va a liar y no va a funcionar bien. Pero que sepáis que si ejecutáis Streaming Assistant mientras esto está activo o Virtual Desktop, se os añadirá el driver. Entonces podremos quitar el de ALVR tal y vamos a poder utilizar todas las tecnologías que nos proporciona este programa con Virtual Desktop, por ejemplo, o con Streaming Assistant, aunque yo lo que recomiendo es que se use con ALVR, con el suyo propio, ¿de acuerdo? Bien, por tanto voy a remover este y este sí lo voy a dejar porque es el que tenía yo de antes. Recordad, importante, nada más empezar lo de las conexiones que he nombrado y después lo de la instalación, tanto lo de las reglas de firewall como registrar el driver, porque si no nos va a funcionar bien. Le dais aquí al botón y os lo detectará automáticamente, ¿de acuerdo? Y si ejecutáis o Virtual Desktop o Streaming Assistant también los podéis usar, aunque yo recomiendo el propio de ALVR, que es el suyo, el que se debe usar. Bien, en estadísticas lo que vamos a tener es, pues eso, estadísticas de la sesión que hagamos. Normalmente yo con la configuración que os he dado he conseguido prácticamente que todos estos parámetros permanezcan totalmente constantes, y aquí lo mismo, tener unos FPS muy altos pero constantes todo el rato. Esto es una cuestión técnica por si queréis un poco ver cómo evoluciona los distintos parámetros cuando estamos jugando y demás, pero vamos, yo como siempre digo en este tipo de cuestiones, lo que me fijaría es que la experiencia que estamos teniendo en VR pues sea fluida, que se vea todo guay, etcétera, etcétera, y un poco, entre comillas, pasar un poco de las estadísticas, porque a veces nos puede amargar un poco viendo ciertos valores, pero si estamos teniendo una experiencia buena, pues no hace falta que variar nada, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al apartado logs o al apartado debug, el logs nos sirve por si nos surge algún tipo de error o lo que sea, pues aquí lo podemos detectar. Y el debug nos sirve para hacer grabaciones, etcétera. Pero bueno, tampoco recomiendo que se use para eso. About, bueno, pues nos informa la versión que tenemos, todas esas cosas. La versión oficial, ojo, aquí no nos vamos a la versión Nightly, sino a la oficial. La Nightly ya sabéis cómo la tenéis que obtener, que ya os lo he comentado. Y vamos a la parte más interesante, que es la de settings. Una vez que hagamos los settings, os diré cómo lanzar el SteamVR para que os lo pille casi siempre. Raramente no os lo va a pillar, y la forma que os lo pille en este caso es muy sencilla de solucionar. Settings. Bien, aquí tenemos los settings que, como veis, son extensos para no parar ni un segundo. Pero bueno, de todas formas, los que realmente vamos a tener que tocar para que todo vaya tal como yo os recomiendo, pues no van a ser demasiados. Lo primero que tenéis que hacer es iros a resolución para elegir la calidad que vamos a utilizar. Tenemos este desplegable, yo lo tengo ya en preset porque yo he modificado ciertas cosas, pero lo primero que os recomiendo que hagáis es que le deis a ultra. Stream no la pongáis porque os va a ir lentísimo, porque es una calidad, primero, que no va a es como el modo Dios en Virtual Desktop, y el ultra no se va a diferenciar mucho en cuanto a calidad, y sí os va a repercutir mucho en lo que se refiere al rendimiento. Ultra es lo que yo elegiría. Una vez que tengáis aquí ya seleccionado ultra, cuando modifiquéis unos parámetros que yo os voy a decir a continuación,
pues será cuando esto se os ponga como preset no aplicado, porque ya estaréis aplicando un preset vuestro propio. Bien, hablando de las Pico 4, elegiríamos como frame rate o como frecuencia de FPS del visor 90 Hz. Si tuviéramos unas MetaQuest 2 o unas MetaQuest Pro que van a 120, pues podríamos elegir 120, pero en las Pico 4 de momento van a 90 Hz. En cuanto a la configuración del encoder, podemos elegir uno balanceado, que lo que predomine sea la velocidad o la fluidez, o que predomine la calidad. Yo he elegido la calidad, sobre todo porque estoy con una 3080 o superior, incluso 3070, podéis elegir calidad. Quizá a lo mejor, si tenéis ya una de la serie 2000, 2080, 2070, etcétera, pues quizá sea mejor balanceado, pero bueno, con 3080 calidad va bien. En cuanto a Game Audio, aquí lo que vamos a seleccionar es por dónde va a salir el audio, así no vamos a tener el problema de que se escuche el audio como pasa con Streaming Assistant por los dos lados a la vez. Aquí elegimos por dónde queremos sacar el audio. Entonces, si desplegamos, nos pone aquí el sistema por defecto, los altavoces, si queremos que suene por los altavoces, los auriculares en caso de Oculus, los altavoces de Big Screen, bueno, todas las opciones que tengamos nosotros disponibles. Y si, por ejemplo, como me ocurre a mí, tenéis el audio stick para usar los auriculares inalámbricos, cuando tengáis activado el audio stick, os saldrá aquí esa opción y la podéis poner para que el audio, en vez de salir por el ordenador, salga directamente por el audio stick y no os tengáis que estar manipulando otras opciones dentro de SteamVR, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues podéis dejar el sistema por defecto. Bien, el micrófono, bueno, pues aquí podemos activar el micrófono, aunque necesita que se instale un driver de Windows para poder grabar a través de la LVR. En todo caso, si por ejemplo, como hago yo, grabo las Pico 4 a través de las propias Pico 4, pues no os haría falta activar esto. De todas formas, esta opción fundamentalmente es o bien para que vayáis a jugar a un juego cooperativo, que lo podéis hacer, vuelvo a repetir, a través de del micrófono de las propias Pico 4, o para grabar un vídeo estilo guía o lo que sea. Bien, aquí tenemos algo importante, que esto lógicamente va a funcionar en MetaQuest Pro concretamente, pero no va a funcionarnos a nosotros, y es que tiene opción de Eye y Face Tracking, Eye Tracking y Face Tracking. Bueno, pues si tenéis unas MetaQuest Pro podréis activar esta opción y lógicamente os va a dar un rendimiento superior porque va a usar el Eye Tracking que lleva incorporado las MetaQuest Pro. Como yo no tengo MetaQuest Pro, no puedo deciros si funciona realmente bien o no funciona realmente bien. Por tanto, si tenéis una MetaQuest Pro y lo queréis probar, pues con esta opción sería. Esto es para el facial tracking, pero bueno, que en este caso, bueno, pues si vais a usar el VR Chat, pues quizá os sirva, no lo sé. Yo lo tengo desconectado puesto que no tengo MetaQuest Pro ni ningún visor que tenga de momento Eye Tracking. Bien, ahora vamos a las opciones avanzadas. Esta de aquí, Adapter Index, no la vamos a tocar, la dejamos tal cual. Y aquí viene una de las madres del cordero. La resolución, si nosotros la ponemos, cuando elegimos aquí arriba, lo de ultra y demás, si la dejamos por defecto, aquí nos aparecerá 3000 y pico o algo así parecido. Depende, 2800 puede aparecer. Claro, son resoluciones muy altas y aquí lo que hay que hacer es jugar, como siempre hacemos, con la resolución a la que va a funcionar el ALVR y el escalado. Aquí tenemos dos opciones, una que pone Absolute y otra Scale. La escala significaría que estaríamos haciendo un super sampling directamente en el ALVR, y el absoluto nos estaría diciendo que estamos usando de forma absoluta esa resolución como base para después nosotros hacer super sampling en SteamVR, que es lo que yo recomiendo. Bien, aquí tenemos dos resoluciones y diréis, bueno, ¿y por qué dos resoluciones? Bueno, pues porque una es la resolución a la cual se va a producir el decodificado y codificado de la información, y la otra es cómo vamos a verla nosotros en el visor. Yo recomiendo que coincidan ambas y que elijamos absoluta, porque así nos aseguramos que por defecto la resolución
que va a aparecer en nuestra experiencia en SteamVR va a ser 2160 por 2160, y en esta opción de altura le ponemos set, y nosotros, ojo una cosa, si escribimos aquí en el cuadrito, pulsamos y escribimos 2160, no nos lo va a coger, tenemos que hacerlo a través del slider, de esta barra deslizante, para elegir la resolución, ¿vale? Tanto aquí como aquí, porque si lo ponemos ahí, no sé por qué no lo coge. Bien, entonces cuando lo hagáis por primera vez os aparecerá aquí absoluta y aquí por defecto, pues marcamos absoluta, marcamos con el deslizador 2160 y ponemos set y marcamos 2160. Importante que pongáis set, porque si no os va a poner una resolución que no es simétrica y esto puede dar problemas de rendimiento. Y después de la resolución que vamos a ver en el visor, ya sabéis, esta resolución es con la que se va a codificar la información y esta con la que la vamos a ver en el visor. Hacemos coincidir ambas y también con las mismas opciones, absoluta aquí 2160 y set aquí con 2160. En cuanto a los FPS referidos o la frecuencia que preferimos, le ponemos 90 Hz, que es lo que soporta como máximo nuestras Pico 4. Si tenéis unas MetaQuest 2 o MetaQuest Pro, podéis poner 120 Hz y ver qué tal. En cuanto al buffering máximo, yo lo dejaría como está, por defecto son 1,50 frames. Podéis aumentarlo, pero probablemente os va a aumentar, como dice aquí en esta información, que si incrementamos ese valor, reducirá el stutter, lo que son el que el juego se atasque, pero incrementa la latencia. Por eso yo lo he dejado tal cual está por defecto. Por cierto, si una opción lo habéis modificado, no estáis contentos, podéis volver a ponerla por defecto con esta flechita así como en circular, por si queréis volver a empezar o lo que sea. No se puede hacer del todo, solo se puede hacer variando aquí el preset, lo volvéis a variar y más o menos se os pondrán muchas opciones por defecto, pero más bien es dándole a esta media circunferencia. Bien, entonces el buffering máximo lo dejamos tal cual, porque yo ya he experimentado con él aumentándolo y demás y nos incrementa mucho la latencia. ¿Qué es lo que pasa? Es por lo que yo, por ejemplo, en Virtual Desktop tenemos una opción que se llama Fixed Buffering o algo así parecido, que yo nunca recomiendo que se use por lo mismo, porque si la usamos, efectivamente, hay menos traqueteo en cierta manera, pero aumenta la latencia, entonces tenemos traqueteo por la latencia, en vez de tenerla por el tema de la propia resolución del juego y demás. Por tanto, yo os recomiendo que la dejéis así. Buffering History Wake lo dejáis como está. Ahora, qué importante, bitrate, el tema del bitrate. Lo dejamos en modo constante. ¿Para qué? Para que siempre, yo he elegido aquí 200 megas, en Pico 4 con 200 megas va bien. Adaptativo lo que nos haría es que si ve que hay una bajada de frames, que no va a darse el caso con esta configuración que yo os estoy compartiendo, pero si hubiera, va variando el bitrate y vamos a apreciar que la calidad va también variando en la experiencia que tenemos. Por tanto, yo os recomiendo que la dejemos en constante. ¿Para qué? Para que esto siempre esté en 200 megas, el bitrate se quede fijo en 200 megas. Bueno, el adaptativo puede ser una forma, si tenéis una tarjeta gráfica que no sea muy potente, para poder usar 200 megas en momentos en que vuestra tarjeta gráfica lo permita y que baje de esos 200 megas cuando no lo permita. Pero yo, en caso de una 3080 o 3070, lo dejaría en constante y 200 megas. Adapt to Frame Rate, yo al principio lo activaba, pero lo he dejado desactivado porque he visto que mejora el rendimiento. Esto lo que hace es un poco adaptar los bitrates a los frames, pero en el caso de una 3080, como digo, pues no hace falta. Quizá a lo mejor en una gráfica inferior tengamos que tenerlo activado, pero en el caso, ya digo, de una 3080 o 3070, lo dejáis desconectado porque vais a obtener más rendimiento. Seguimos. Codec que vamos a utilizar para ver las cosas ya sabéis, el códec de vídeo, que como todos los programas de este tipo tenemos H264 y HEVC, que es el que más calidad visual nos va a proporcionar. Relacionado con esto,
tenemos aquí varias opciones que es importante que las tengáis bien configuradas. Rate Control Mode, como nos dice así, el Constant Bitrate Mode es el que nos recomienda el sistema, el propio creador, por tanto lo dejamos en CBR. Filler Data, le decimos que sí, lo dejamos activado, para que esto lo que hace es asegurarnos que la calidad va a permanecer constante durante toda la experiencia. Entropy Coding es el algoritmo que va a utilizar, por tanto, imaginaros que en otros programas, esto es donde yo os he comentado antes, que tiene un nivel tan alto de configuración que podemos conseguir mejores resultados, pues de una forma más laboriosa, pero al final podemos obtener mejores resultados simplemente con estas opciones. Por ejemplo, normalmente el HVC en otros programas utilizan KVAC, pero KVAC, esta forma de codificar no es la más óptima, el KULS es la más óptima, por tanto elegimos esta. Y Reduce Color Shading lo que hace es que todo lo que vamos a ver en pantalla va a estar a 10 bits. ¿Y esto qué significa? Que toda la colorimetría, negros, etcétera, que vamos a tener en el juego van a ser mucho mejores que la que vamos a obtener con Virtual Desktop y tal. Esta es otra de las grandes mejoras que nos incorpora este programa. Os aseguro que los negros son muy negros y que la experiencia visual a nivel de matices de iluminación, colores, etcétera, es bastante mejor. No digo que sea abismalmente mejor, pero bastante mejor que en cualquier otro programa que yo haya utilizado. Bien, si no tuviéramos suficiente con esto, con esta primera configuración de lo que es la codificación de cómo se va a codificar la señal cuando sale de nuestro ordenador al visor, que son estas opciones, tenemos otras opciones más que son inherentes al códec propiamente dicho, pero ya a lo que es la reproducción ya en el visor. Bien, ¿qué vamos a elegir aquí? En cuanto a la calidad, yo lo tengo en P5. ¿Por qué? Porque el propio sistema nos dice, aquí lo dice, que de P1 a P7 lo podemos seleccionar, pero que P6 y P7 van muy lentos, y yo lo he comprobado y es así. El mejor es el P5. Tuning Preset, yo le he puesto un preset de baja latencia. Tenemos un preset también de ultra baja latencia, pero lógicamente esto puede influenciar en que la imagen se vea mejor o peor. Yo lo he dejado en Low Latency. Otra clave aquí, este multipass es la famosa opción que nos va a permitir reducir y prácticamente hacer desaparecer el ruido de compresión. Esta es la opción que muchas personas me la han comentado. De hecho, yo estoy haciendo esta guía, normalmente la suelo hacer, pero la estoy haciendo tan detallada por solicitud de Jorge, por ejemplo, de nuestro grupo, de nuestra comunidad, y otros usuarios que querían saber exactamente para qué sirve cada opción. Pues esta multipass es configurada como Full Resolution, es la que nos va a permitir que el ruido de compresión desaparezca por arte de magia y tengamos una experiencia, incluso mirando a distancias largas, excelente. Bien, en cuanto al Adaptative Quantization Mode, lo tengo puesto en temporal. Por defecto creo que viene en Spatial, pero en temporal da mejor rendimiento y no afecta a la experiencia visual que tenemos, etcétera. Esto de aquí lo he dejado tal como está, todo esto tal como está, todo, ahí no he tocado nada. AMF lo dejamos con calidad, pero tampoco he tocado nada, he dejado todo tal como está. En software no he tocado nada porque además yo no estoy usando software, sino que estoy usando estoy usando la codificación HVS, por tanto no va por software, pero podemos forzar hacerlo por software. Lógicamente el rendimiento va a bajar mucho, pero que sepáis que está la opción de hacer la codificación vía software. Más cositas. Bueno, aquí tenemos el otro pilar. Hemos visto uno de los pilares, quizá digamos que al principio os dije 3 pilares, pero hay 4. Uno es el que hemos visto aquí de Reduce Color Banding, que lo que hace es que nos convierte toda la colorimetría a 10 bits, con lo cual lo vamos a ver todo genial. El segundo sería el multipass, que es lo que reduce la compresión, lo que es el ruido de compresión propio del Wi-Fi. Y la tercera la tenemos aquí, el Foveated Rendering o Fixed Foveated Rendering. Lo activamos, lógicamente, viene por defecto activado, pero si no lo activamos,
porque vamos a notar, pero de forma radical, una mejora de rendimiento teniéndolo activado que no teniéndolo activado. Os recuerdo que el Foveate Rendering lo que nos hace o lo que nos permite es que rendericemos a la máxima resolución posible todo lo que es nuestro FOV de visión, y que todo lo que queda fuera de ese FOV esté a una resolución muy baja. Esto nos va a repercutir, como comprenderéis, mejor rendimiento, mejor calidad visual, una calidad visual más limpia y una experiencia extraordinaria. Bien, aquí hay que cambiar una cosita, porque yo me encontré, uno de los problemas que encontré con este tema es que, tal como venía por defecto, apreciaba a los bordes, sobre todo si esforzaba un poco y miraba de reojillo hacia arriba o hacia abajo, unas distorsiones, que era lógicamente la parte que yo no veía normalmente, que estaba pues renderizándose a muy baja calidad, y por tanto lo veía ahí como muy distorsionado. Bien, ¿por qué tuve que modificarlo? Pues tuve que modificarlo porque lógicamente el FOV que tiene las Pico 4 es más amplio que el que tienen a lo mejor las MetaQuest 2, y por tanto ese defectillo o baja resolución que se ve en los bordes, sobre todo en una MetaQuest 2 no lo vamos a notar, pero en Pico 4 sí. Entonces, ¿cómo he arreglado yo eso? Y os doy fe de que se arregla perfectamente. Poniendo este primer valor a 0.60, os vendrá, me parece, a 0.40 o algo así, y este a 0.50, me parece que viene a 0.30 o algo así parecido. Lo ponéis a 0.60 con el deslizador, vuelvo a repetir, porque si lo marcáis aquí, no sé por qué, no se modifica. Con el deslizador lo lleváis a 0.60 y este a 0.50. Lo demás lo dejamos igual, ¿de acuerdo? Ahora, dentro del Foveate Rendering tenemos las calidades de ese Foveate Rendering, y aquí yo tengo elegida la máxima, que es el Light Top, para que consigamos la mejor calidad visual posible. Tengo activado el Dynamic Oculus Foveation. De esta manera pues se va adaptando solo conforme movemos la cabeza, etcétera. También tengo conectada la corrección de color, y aquí tenemos otra cosa muy interesante que tiene este programa. Temas de brillo, contraste, saturación, gamma y sharpening. Yo os recomiendo que esto no lo toquéis mucho, porque poco que avances el brillo se pone la imagen muy brillante, poco que avancemos el contraste se nos pone todo muy oscuro. Yo os recomiendo que lo dejéis como yo, os podéis experimentar todo lo que queráis, obviamente, pero os recomiendo que lo dejéis así porque la experiencia visual es óptima. Esto en 0, el brillo en 0, el contraste en 0, lógicamente activáis aquí la corrección de color, la saturación en 0.50, gamma lo dejáis en 1,06 y sharpening en 0.50. Os va a dar un pelín más de nitidez, que ya con el Physics Foveate Rendering y todo eso tenéis una nitidez extraordinaria, pero os va a dar un plus y demás. Bien, una cosa que quiero comentar sobre el Physics Foveate Rendering, que podéis tener la duda. Por ejemplo, en OpenXR sabéis, los que lo hayáis usado, que cuando activamos el OpenXR Toolkit hay una opción de Physics Foveate Rendering también, mucho menos efectiva, tengo que añadir. Si ya usáis como por defecto ALVR, al menos en ALVR, quizá en Virtual Desktop sí lo tendréis que utilizar, pero en ALVR no hace falta utilizarlo, así que lo dejáis desconectado, porque ya el propio ALVR está haciendo de forma nativa su Physics Foveate Rendering mucho más efectivo que el que hace el propio OpenXR Toolkit. Por tanto, OpenXR, cuando usamos ALVR, el OpenXR Toolkit nos va a quedar estrictamente para el tema de el escalado, el upscale que utiliza el propio OpenXR Toolkit, pero el Physics Foveate Rendering lo podemos dejar apagado, ¿vale? Un matiz que os quería comentar. Bien, aquí tenemos cuestiones de audio que tampoco he tocado nada, y aquí tenemos opciones de lo que es el propio headset, del propio visor. Aquí tenemos la forma de emulación, que todavía no tenemos una propia de Pico 4. Yo he probado a poner, por ejemplo, Rift S, pero no ha variado la experiencia prácticamente, con lo cual yo aquí no he tocado, he dejado Quest 2, que es lo más semejante a una Pico 4, y ya está. Todo esto yo no he tocado nada, En cuanto a los controladores, los activamos y también elegimos los de las Quest 2, aunque aquí tenemos otro tipo de controladores que podemos emular.
Por si alguno nos exige un Valve Index o tal, pues podemos emular el visor como Quest 2 y a la vez usar el tipo de mando que necesitemos, ¿de acuerdo? Porque hay juegos, por ejemplo, en Steam que con los de las Pico 4, por ejemplo, no funcionan bien. Sin embargo, en Quest 2 sí funcionan bien. Es probable, yo no lo he probado, pero es probable que con esta opción juegos como Walking Dead, que tenía muchos problemas con los controladores, como aquí estamos forzando a que los de Pico 4 sean los de las Quest 2, es posible que ese problema ya no lo tengamos, pero no lo puedo asegurar porque yo no lo he probado aún. Seguimos, aquí no tocamos nada, yo no he tocado nada. Pues por otro lado tenemos aquí otras opciones, las ápticas. Las ápticas, la intensidad la podemos subir aquí un poquito si queremos. Yo la subí a 1.30, pero tampoco he tocado mucho aquí, ¿de acuerdo? No he querido variar mucho de lo que viene por defecto. Aquí importante, aquí conexión, importante. Por defecto os vendrá UDP y de hecho aquí te pone que el protocolo de streaming, el UDP es más rápido, pero también es más inestable. Por tanto se recomienda TCP, que es el que yo tengo elegido y va perfectamente. Client Discovery lo tenemos activado. Y los puertos y demás yo he dejado los que están por defecto. Todo esto lo he dejado por defecto. Máximo, todo por defecto. Aquí tampoco he tocado nada, ni en login, ni en SteamVR Launcher tampoco he tocado nada, ni en la captura, ni nada de nada. Todo esto ya lo he dejado tal cual. Por tanto, bueno, pues ya hemos dado un repaso a todos los settings importantes para tener la mejor experiencia en este magnífico ALVR. Lógicamente, si tenéis una tarjeta inferior, yo diría una 3070 o 3080 o superior, pues entonces tendréis que bajar un poco las exigencias, quizá poner este balanceado, o el Physics FOV Rendering darle una calidad en vez de Ike Top, Ike solo, y cosas así, bajarle un poco el tema para que vaya bien. Pero en principio el Physics FOV Rendering os debería permitir obtener bastante calidad sin necesidad de bajar muchos parámetros de los que yo he nombrado, sobre todo poner atención en los que yo he destacado y demás. En cuanto a la resolución esta que hemos puesto aquí, ahora cuando vayamos al visor os diré cómo hay que configurar SteamVR para obtener la mejor configuración posible y el mejor rendimiento. Bien, bueno, pues yo creo que ya en lo que se refiere a la parte del ordenador hemos terminado. Simplemente bueno, pues ahora nos vemos inmediatamente en el visor, en las Pico 4, y vamos a terminar la configuración en Pico 4 es bastante sencilla, pero vamos a terminar con ella y hacemos un pequeño ejemplo para que veáis cómo va y poco más, ¿de acuerdo? Así, importante, en cuanto a la conexión que tenemos aquí, ahora nos dice que el streamer no está conectado. Una cosa muy chula que tiene este programa es que nos podemos conectar a SteamVR sin que el visor esté conectado. Importante. Simplemente para conectarte por primera vez, recordad el tema de la instalación, lo de registrar los drivers, que si no os va a dar problemas. Le dais a Launch SteamVR y normalmente de esa manera os debe funcionar. Si veis que no os funciona, es tan sencillo como veniros aquí, apagar Steam y volverle a dar. Normalmente a mí no me ha dado ningún tipo de problema y se ha enganchado siempre al SteamVR de esa manera. Y este botón de aquí, solo utilizarlo cuando modifiquemos algún parámetro dentro de los settings, por ejemplo, y queramos reiniciar el SteamVR. Aquí le dais a Launch y podréis reiniciar SteamVR sin salir de toda la experiencia. De todas formas, yo os recomiendo incluso que cuando modifiquéis algo, apagáis SteamVR, lo volvéis a ejecutar desde aquí, desde Launch SteamVR, y así siempre os lo va a coger sin problema, ¿vale? Bueno, ReverQuest maníacos, pues nada más. De todas formas, como siempre, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, lógicamente en nuestra comunidad o en la zona de comentarios, pues intento solucionaros las cuestiones que os surjan. Nos vemos, ReverQuest maníacos. Chao, chao. Hasta ahora. Hola, ReverQuest maníacos.
Hola Reverquest maníacos, pues ya estamos aquí en la home de nuestras Pico 4 para explicaros cómo sería la instalación de la LVR desde el lado de lo que es, las Pico 4 propiamente dichas. Bien, ya hemos visto en el ordenador cómo hay que configurarlo todo y ahora nos vamos a ir ya os he dicho en la guía anterior o en el vídeo anterior que íbamos a necesitar SideQuest, que por cierto os digo que para ponerlo así como yo lo tengo, con estas pestañitas y que me salga arriba, porque si no tendríamos que andar buscándolo por ahí y demás, le dais a estos 3 puntos, esperaros que no me he salido a estos 3 puntos y le ponéis anclar. Aquí me pone desanclar porque yo ya lo he anclado, le ponéis anclar y os aparecerán arriba por si sois para que pongáis arriba fijos los que más utilizáis, las aplicaciones que más utilizáis. Bueno, pues hay una guía en el canal que ya os he dicho en el vídeo anterior dónde está y también en YouTube para instalar SideQuest en vuestras Pico 4 porque va a ser fundamental para poder continuar con nuestra guía. Le damos a SideQuest, lo tenemos aquí y aquí vamos a buscar a LVR Nightly Universal, ¿de acuerdo? Este programa lo tendremos que instalar cada vez que modifiquemos la versión que hemos instalado en el PC, por ejemplo. Yo ahora mismo tengo la actual, la 28 de abril, pero imaginaros que mañana me bajo yo la del 1 de mayo. Pues la del 1 de mayo me bajaré la del ordenador, sobreescribiré la que ya tengo porque podéis copiarla encima, no hay ningún tipo de problema, descomprimís la versión que os habéis descargado y copiáis todo en la carpeta que os he enseñado en el ordenador. Sobreescribís lo que corresponda, os mantendrá los settings y podréis funcionar sin problema. Y aquí tendremos que venirnos cada vez que cambiemos de versión a esta opción, a LVR Nightly Universal, le damos aquí Download App, empieza aquí a descargarse, aquí abajo la veis, le damos a instalar y ya la tenemos, nos dice instalada con éxito. Una vez hecho esto, podemos ya cerrar SideQuest y nos tenemos que ir a la biblioteca, pero a la opción desconocido. Se nos va a instalar en desconocido, puesto que no es una aplicación oficial. Y la tenemos aquí, a LVR Client. Le damos, le decimos abrir, nos hace las advertencias típicas, le decimos que abrir y nos aparece esta pantalla en las cuales nos rodea todo este tema. Bien, ahora lo que tendréis que hacer, nos está diciendo buscando streamer, OpenLVR en tu PC, lo que yo os he comentado, la primera vez que hagáis esto os aparecerá en el ordenador esa IP que aparece ahí arriba, 192, 168 y tal, os aparecerá al lado en el ordenador Trust. Le dais al botón Trust, como os pone ahí delante, y ya se os pone donde la parte de Trust de confianza, ¿no? Digamos así, IPs de confianza. Una vez hecho esto, pasamos al pass-through y esperemos que no me falle para que no me deje en ridículo. Aquí tenemos la pantalla del ordenador y como os dije, le dais a Launch SteamVR y esperamos, nos volvemos otra vez aquí y nos esperamos un poco. A ver si no me surge ningún problema. Ahí, lo primero que ocurre es esto, se nos pone la pantalla en negro y ya estamos aquí. Ya estamos en SteamVR. Como veis, me lo ha cogido al vuelo. Esperamos que se cargue la home. Y ya estamos, pues eso, en la home, como veis. Si yo me voy fuera y miro hacia el... Bueno, a lo mejor vosotros lo apreciaréis más cuando estéis... cuando lo uséis vosotros mismos, pero ahora mismo yo estoy mirando al fondo, por ejemplo, y veo la montaña perfectamente nítida a través de los árboles. Lo veo todo nítido, se ve todo espectacularmente nítido. Si miro las hojas se ven nítidas, espectacular realmente. Y como veis, fluido, totalmente fluido. Una de las cosas donde vais a apreciar lo que os comento es que desde aquí normalmente si miramos a la pantalla, el Beat Saber apenas si lo podemos leer. Y ahora no es que lo leamos perfecto, pero lo leemos con mayor claridad. Otra cosa donde vais a notar la diferencia
En cuanto a nitidez, respecto ya a esa borrosidad que yo os comentaba, la reducción de la borrosidad de compresión, es cuando sacamos esto, el panel. Pero no aquí especialmente, que aquí ya se veía bien. Aquí tenéis muchos juegos que yo he ido probando. Por cierto, lo comento ahora, no la principal desventaja que tiene este programa LVR es que de momento la mayoría de los juegos funcionan perfectamente. Por ejemplo, yo he probado Alyx, que es con el que vamos a hacer la prueba a continuación. He probado Ragnarok, he probado The Climb, he probado Asgard Wars, he probado F1 2022, Half-Life 2... Edge of Nowhere, Vertigo 2, Maestro VR, ya no he probado más. Pero bueno, todos los que he probado han funcionado perfectamente y a un alto nivel. Pero por ejemplo, Resist no ha funcionado, no lo coge bien, al menos en las versiones actuales. Puede ser que más adelante lo coja. Yo la que tengo es la versión de Oculus Rift, por lo cual tampoco descarto, ya lo probaré, que si tuviéramos la versión de Steam, igual sí funciona, porque se ejecuta de otra forma o lo que sea. Y el otro que no me ha funcionado de todas las pruebas que he hecho, me funcionó alguna vez, pero no sé exactamente cómo lo he hecho funcionar, por tanto no lo puedo dar como que funciona, es Microsoft Flight Simulator. La vez que me funcionó, un par de veces que me ha funcionado, no iba del todo bien, iba bastante bien, pero no iba del todo bien, pero tengo que hacer más pruebas y si consigo averiguar cómo hacerlo funcionar, porque de hecho lo hice funcionar en algún momento, pues ya os lo comentaré. Pero este Resist no va a funcionar. Por cierto, otra cosa interesante, si ejecutáis un juego y no os funciona, probablemente os va a bloquear Steam. Por tanto, cuando ejecutéis la próxima vez SteamVR, os va a salir la típica pantallita de que hay unos... aparece como un error y arriba la pantallita de que... hay unos elementos bloqueados, les dais a ese botón, los desbloqueáis y ya os funcionará otra vez. Cerráis SteamVR, volvéis a ejecutar SteamVR y ya os funcionará. Os digo para que si os da ese error porque haya un juego que probéis que no funcione, pues que sepáis cómo salir de ahí, ¿vale? De todas formas me lo preguntáis también si surge el momento. Bien, pero donde más notamos la nitidez, la mejora de nitidez y todas estas cosas es en el escritorio. En el escritorio no os preocupéis si os da este tipo de error SteamVR y demás, mientras que estáis viendo lo que es SteamVR, pues lo cerráis y ya está. Pero fijaros que ahora SteamVR se ve mucho más nítido de lo que se veía antes, con Virtual Desktop y con otras opciones. Veis que todo se lee perfectamente y demás. No hay ningún tipo de problema. Y aquí vamos a ver el tema de... el tema de los ajustes para el tema de... Uy, espérate que ya me he equivocado. De opción. Para el tema del super sampling. Ajustes. Veis que yo tengo el super sampling al 150%, 2624 por 2624. Bueno, normalmente cuando ejecutéis SteamVR os va a salir al 100%, que será los 2160 por 2160 que hemos marcado en la aplicación, en los settings. Pero vosotros lo podéis llevar al 150%, 2624 por 2624, y va a ir todo fluido, al menos de las pruebas que yo he hecho. Simplemente indicaros eso. Pues una vez que ya hemos visto esto y os he enseñado un poco, bueno, aquí vamos a irnos aquí, os he enseñado un poco que efectivamente va todo perfectamente bien, no hay ningún tipo de problema, pues ya podemos hacer las pruebas que quedamos. Yo lo primero que voy a hacer, porque para grabar el tutorial anterior me voy a ir aquí, me voy a ir aquí, me voy a ir a ver, ¿dónde lo tengo yo? Aquí, a botón derecho, para quitarle el overlay que hace que el juego rinda menos. Bueno, a ver si puedo. Bueno, pues no puedo. Bueno, esperaros, lo voy a hacer a través del ordenador, un momentito. Bueno, al quitarme el visor se ha parado la grabación, con lo cual continúo desde este punto. Bueno, pues ya he quitado el overlay de lo que es
lo que es la tarjeta GeForce, que eso siempre lentece un poco y demás. Y vámonos a Half-Life Alyx, con el que vamos a finalizar todo lo que es esta guía para que veáis ya en la práctica cómo se ve, cómo va el juego de fluido, etcétera, etcétera, a una resolución de super sampling del 150%, empleando el Fixed Foveated Rendering, utilizando la reducción de ruido de compresión o prácticamente eliminación, etcétera, etcétera. Vamos a darle a Half-Life Alyx. Voy a bajarle un poco el volumen para que me escuchéis, comentaros cositas. Bueno, lo primero que llama la atención es que si miramos hacia allá, hacia el fondo, yo al menos no soy capaz de ver ningún tipo de ruido de compresión. Yo al menos. Si miramos alrededor, vemos que en ningún momento vemos ruido de compresión, o al menos yo no lo veo. Y además va perfectamente fluido, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cargar una partida de un añadido, no va a ser el juego principal, para que veáis más o menos cómo va. Bueno, pues ya estamos aquí, fijaros el movimiento del arma, totalmente fluida, y mi propio movimiento de la cabeza sin ningún tipo de problema. Y fijaros también que si yo miro por ejemplo allá al fondo, no noto ningún tipo, veo las placas de allá al fondo de hierro, pero no noto ningún tipo de ruido de compresión. Veo las distintas alambradas, lo veo todo con una nitidez pristina. Bien, pues simplemente vamos a movernos un poco. También tened en cuenta que grabando pues normalmente la calidad baja un poquito. También apreciad los tonos de los colores, las iluminaciones, como os decía, con esa corrección de color y la reducción del color banding, todo se ve mucho mejor y mucho más colorido. Bueno, vamos a ver. Fijaros cómo brilla esto, las luces estas. Tened en cuenta que tenemos Half-Life Alyx trabajando a 2600 en calidad ultra, a 2600 por 2600, y va perfectamente. Tened en cuenta ese detalle. Bueno, aquí viene el conflicto porque nunca sé cómo pasarme esta parte. Bueno, he tenido suerte. Bueno, ahí arriba no llego.
Protection Unit. Constitution Code. Beauty. Sword. Midnight. Vaya, hombre. Me he quedado sin munición. Qué bien. Fijaos cómo se ve, apreciar sobre todo que no hay ningún tipo de ruido de compresión, vuelvo a repetir, o al menos yo no soy capaz de detectarlo. Igual vosotros con una mirada más fina pues lo detectáis, pero yo sinceramente no soy capaz, y lo digo con toda sinceridad. Y después pues la calidad visual es magnífica. Y aparte pues va fluido, el programa va totalmente fluido. A ver si debajo de este hay alguna munición o algo. Nada. Pues es que si la munición no voy a poder romper el candado. Fijaos, por ejemplo, el periódico, lo bien que se ve. Bueno, Reverquest maníacos, pues ya es cuestión de que encuentre yo munición en algún sitio, porque si no, la llevo clara. Ah, mira ahí. Ah, no. Me creía yo que había ahí algo. Pues nada. Bueno, ya seguiré yo buscando a ver si encuentro munición o no. Bien, pues esto es todo, Reverquest maníacos. Me voy a salir. Salimos del juego. Nos vamos de nuevo a la home. Y desde ahí ya me despido de todos vosotros y vosotras. Vámonos con los pajaritos. Bueno, Reverquest maníacos, pues nada, espero que la guía os resulte útil, espero que tengáis grandes experiencias VR gracias a este ALVR, que para mí es una auténtica revolución por muchas tecnologías que incluye, que son pioneras y que nunca había visto yo funcionando en un streaming PSVR con esta calidad tan impresionante. Fijaos ahora mismo que estoy mirando las montañas y es que lo veo todo perfectamente nítido, no veo ningún tipo de nublado ni borrosidad por delante mía, nada, absolutamente nada. Lógicamente las montañas que están ahí a lo lejos no las veo nítidas, eso es normal, pero estas que tengo más cerca las veo perfectamente. Lógicamente también recordaros que limpiéis bien las lentes, que esto puede influir en... os pongáis también bien el visor, que esto también puede influir en la calidad final de la experiencia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, Reverquest maníacos. Lo dicho, espero que la guía os sirva, que bueno, que la disfrutéis, que os ayude a tener grandes experiencias VR. Recordad que es posible que no todos los juegos os funcionen, aunque la mayoría sí, el 99% de los que yo he probado han funcionado. Y nada, pues espero que, vuelvo a repetir, que os sea útil y que disfrutéis mucho de esta guía y ya me comentaréis en
en la comunidad de Telegram o en la zona de comentarios cuando lo apliquéis, si realmente os ha ayudado a tener mejores experiencias y si realmente vale la pena. Sí, yo creo que sí, que vale mucho la pena. Para mí es la aplicación que mejor calidad visual versus fluidez versus todo nos da de todas las que hay. Que es un poco más engorrosa de configurar, pues sí, pero esa engorrosidad nos da a su vez el permitirnos, digamos así, configurarlo a tal detalle que vamos a conseguir un rendimiento mucho mejor. Bien, Rebelcos Maníacos, nos vemos. Chao, chao, nos vemos, chao.